El conflicto entre Israel e Irán según la Biblia, la historia que lo explica todo. Hoy queremos contarte una historia. Una historia que se remonta a los orígenes de la humanidad. Una historia escrita en las páginas más antiguas del libro más influyente del mundo, la Biblia. Esta no es una historia moderna de política o diplomacia. No se trata solo de armas, fronteras, tratados y guerras. Es una historia espiritual, una batalla de promesas divinas, de herencias celestiales y de dos hermanos que, aunque nacieron del mismo padre, siguieron caminos distintos. Hoy hablaremos del conflicto entre Israel e Irán, entre judíos y musulmanes, y cómo la raíz de este enfrentamiento no está en el presente, sino en un momento sagrado de la historia. Cuando Dios hizo un pacto eterno con un hombre llamado Abraham. La promesa divina a Abraham. Hace miles de años, en la antigüedad del desierto y bajo cielos estrellados, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Le dio una promesa imposible: haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo que su descendencia sería numerosa, como las estrellas del cielo y como los granos de arena del mar. Pero había un problema. Abraham no tenía hijos. Y su esposa Sara ya era anciana y estéril. A medida que los años pasaban, la duda comenzó a crecer. ¿Había olvidado Dios su promesa? Sara, llena de desesperanza, propuso algo impensado: que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar, como una forma humana de ayudar a que se cumpliera la palabra de Dios. Y así fue como nació Ismael, el primer hijo de Abraham. El primogénito. El primero en llegar al mundo. Y con él, comenzó una línea de descendencia poderosa. Pero Dios no había olvidado su promesa original. A pesar de lo imposible, Sara también quedó embarazada. Y dio a luz al hijo de la promesa, Isaac. Ahora había dos hijos. Dos destinos. Dos naciones. Uno nacido del impulso humano. Y otro nacido del cumplimiento divino. Un destierro que marcó la historia. Cuando Isaac nació, Sara sintió que su hijo debía ser el único heredero. No quería compartir la herencia divina con Ismael. Entonces exigió que Abraham expulsara a Agar y a su hijo del campamento. Abraham, con el corazón roto, obedeció. Pero Dios le dijo: no temas por el muchacho, porque también de él haré una gran nación. Y así fue como Agar e Ismael fueron enviados al desierto. Pero allí, Dios los visitó, los protegió y les prometió prosperidad. Ismael creció, y con él, su descendencia. De Ismael surgieron 12 príncipes, jefes de tribus poderosas, que muchos estudiosos identifican como los ancestros de los pueblos árabes. Mientras tanto, Isaac sería el padre del linaje hebreo, el pueblo que luego sería conocido como Israel. Dos naciones nacidas del mismo padre, pero con caminos distintos, con profecías diferentes, y con una tensión que nunca se disiparía. ¿Por qué hay conflicto entre judíos y árabes? Aquí comienza una historia de rivalidad espiritual que ha atravesado los siglos. Para los judíos, Isaac es el hijo legítimo de la promesa, y por lo tanto, su descendencia tiene derecho divino sobre la tierra prometida, Canaán. Pero para los pueblos árabes, y más adelante para el Islam, Ismael es el verdadero primogénito de Abraham, y por lo tanto, él y su descendencia tienen igual o mayor derecho. Esta diferencia no es solo política o territorial. Es una diferencia de visión espiritual y religiosa. Para el judaísmo, Isaac fue ofrecido en sacrificio en el monte Moría como símbolo de obediencia. Pero en el Islam, quien fue ofrecido fue Ismael. Imagínate. Dos religiones con versiones completamente distintas de la misma historia. Irán, el heredero espiritual de la rivalidad. Muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver Irán con todo esto? Irán no es árabe. Su cultura es persa. Su lengua no es árabe, sino farsi. Pero Irán es una potencia religiosa islámica, que representa una de las ramas más fuertes del Islam, el chiismo. Irán ha adoptado un papel de liderazgo dentro del mundo islámico, y desde hace décadas, se opone abiertamente a Israel. Niega su existencia. Lo considera ilegítimo. Y ha financiado, armado y entrenado a grupos radicales que atacan al Estado judío.
¿Casualidad? ¿Política? ¿Religión? La Biblia lo explica mejor. En el libro de Ezequiel capítulo 38, se menciona una coalición de naciones que vendrán contra Israel en los últimos días. Una de esas naciones es Persia, el antiguo nombre de Irán. La profecía dice: subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. ¿Será al cabo de los días? ¿Qué dice la Biblia del futuro? La Biblia nos habla de un futuro donde las naciones se levantarán contra Israel. Pero también nos habla de un tiempo de redención y paz eterna. Isaías profetizó: vendrá un día en que los pueblos árabes adorarán al Señor junto con Israel, y el rencor será transformado en unidad. Esto significa que sí habrá reconciliación. Y muchos creen que esta reconciliación solo será posible con la venida del Mesías, Jesucristo. El conflicto entre Israel e Irán no es el final. Es solo una parte del gran plan divino que culminará con el regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas. Una guerra que solo Dios puede terminar. Ahora lo sabes. El conflicto entre Israel e Irán no es nuevo. No comenzó en el siglo XX. Comenzó en Génesis, con una promesa divina y una decisión humana. Es una historia de dos hermanos. Una historia de herencia, destino y redención. Pero también es una historia que nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Y que al final, la paz verdadera vendrá solo de lo alto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos viviendo las señales del fin? ¿Piensas que estas tensiones nos acercan al cumplimiento de las profecías bíblicas? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre el conflicto entre Israel e Irán. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos descubriendo los misterios y revelaciones de la palabra de Dios.